ubico, digamos, esta presentación en el caso de Rodolfo Walsh y Ancla. Cuando yo empecé a hacer esta investigación, que fue en el contexto de mi tesina de grado en la UBA, el punto de partida, digamos, yo tenía una visión bastante idealizada. Hay un primer punto de partida que después, conversando con cada uno de los entrevistados, entre ellos Berbisky y también Patricia Walsh, y varios otros compañeros más, que era que se le negaba la identidad política. Quizás ahora se esté hablando un poquito más, pero en ese momento estoy hablando del año 98, 99, 2000, Rodolfo Walsh se había ido de Montoneros en ese momento. O sea, era un tema que quemaba y que molestaba mucho y que costaba mucho discutir, que era que, digamos, la visión oficial, entre comillas, ¿no? De la desaparición de Walsh, era que Walsh era un periodista comprometido, ¿no? Muy comprometido con la verdad, comprometido con los sectores populares, que había tenido un pasar por Montoneros y se había ido. Bueno, la realidad es que mal le podemos hacer a Walsh si precisamente perdemos la memoria, digamos. Walsh era parte de Montoneros, era parte orgánica de Montoneros, y en ese contexto, aún con sus diferencias políticas en la coyuntura de la dictadura, que quedaron transmitidas para nosotros en los conocidos papeles de Rodolfo Walsh, ¿no? Son una serie de discusiones internas que él se da con la dirección de Montoneros en ese momento, y donde plantea esa frase tan conocida de deja abandonar el fusil de la guerra perdida por el mimeógrafo y el caño, digamos, ¿no? Que esa otra parte también siempre se corta. Entonces, es decir, pensar cómo la coyuntura estaba cambiando, cómo la represión era absolutamente fuerte y qué medidas tomar para seguir resistiendo. Y son papeles escritos desde adentro, no desde afuera, sino desde alguien que se está planteando como miembro de algo y está discutiendo a la par de sus compañeros qué pasó a seguir. Bueno, después podemos discutir si fue escuchado o no. Yo creo que en el momento no fue escuchado, pero tardíamente, cuando ya era imposible no hacer nada. En la contraofensiva montonera se evidenciaba como un error militar enorme y una intrascendencia política también muy grande, porque digo, no se consiguieron prácticamente ninguno de los objetivos que se habían planteado en ese momento. Entonces, en este contexto es que Rodolfo Walsh se imagina la agencia de noticias clandestina. Digo esto porque en realidad Walsh venía trabajando la realización de un archivo con mucha información desde su paso por el diario de Noticias y desde sus experiencias anteriores, ¿no? Esta cuestión de ir buscando, ir rastreando, ir organizando un archivo sobre el enemigo, y aunque está siempre presente en todos sus trabajos, incluso desde Operación Masacre hasta el momento de su desaparición. Y este archivo que él había armado en el diario Noticias junto con otros periodistas y militantes le sirvió en algún momento para empezar a discutir la posibilidad de montar una agencia clandestina. Estamos hablando todavía de antes del golpe, durante el gobierno de Isabel, y en ese contexto lo que el golpe se veía venir, digamos, yo aclaro que en ese momento nacía, o sea, que no lo veía venir yo, pero lo que me han transmitido es que el golpe se veía venir, y en ese sentido el planteo de Walsh tenía que ver con pensar también con qué herramientas políticas se podía enfrentar también el golpe de Estado, y no solamente con respuestas militares, es decir, una complementariedad que la conducción montonera en ese momento parecía estar perdiendo. En ese sentido es que se imagina la agencia de noticias. Digo se la imagina porque Rodolfo Walsh piensa la agencia, la discute con sus compañeros y deja un conjunto de militantes montoneros a cargo de la agencia. Esta agencia tenía básicamente 3 objetivos. Yo al principio pensaba que se trataba de denunciar las violaciones a los derechos humanos, pero en realidad la agencia era infinitamente más que eso, y nos obliga a pensar también en el lugar de la información como categoría militar. La agencia estaba pensada como con un objetivo de agudizar las contradicciones entre las fuerzas militares, las fuerzas represivas. Algo se dijo recién acá, digo, había una coincidencia entre todos los milicos que era aniquilar a la guerrilla, pero después había diferencias que tenían que ver con
proyectos económicos en los distintos sectores, digamos, del poder económico que estaban peleando para ver quién se quedaba con mayores regalías. Entonces había un objetivo que era el objetivo estratégico central, que tenía que ver con romper la unidad de las fuerzas represivas y de los sectores de poder y enfrentarlos entre ellos. Y para esto hay toda una tradición que no es que se le ocurrió a Walsh un día, sino que hay toda una tradición de pensar la prensa como una herramienta de combate que la podemos retrotraer a la época de las luchas independentistas, ¿no?